ser un tema de alta complejidad y es un tema de actualidad que tiene que ver con las terapias novedosas en enfermedades neurodegenerativas, y nos acompaña el doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Voy a leer un poquito su semblanza curricular. Él es adscrito al servicio de neurología en este hospital, es encargado de la clínica de movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas, tiene especialidad en neurología clínica por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Manuel Velasco Suárez, en la Ciudad de México. Hizo un fellowship en movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas, así como programa de Parkinson y movimientos anormales en el Hospital de Clínicas José de San Martín en Buenos Aires, Argentina, así como en Nueva York y en Milán, Italia. Tiene una maestría en efectividad clínica por la Universidad de Buenos Aires, maestría en movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas de la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Italia, posgrado en revisiones sistemáticas y metaanálisis del Grupo Cochrane de Argentina, es doctorante en investigación interdisciplinaria por la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del SNI. El doctor Carlos Zúñiga es un excelente colaborador, colega, una persona muy sencilla en su trato y altamente profesional, como vemos en su currículum, y le agradecemos su participación con este tema, terapias novedosas en enfermedades neurodegenerativas. Doctor Carlos, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, se supone que ya despejé cámara, micrófono, ya, listo. Ahí estamos. Muy bien. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a compartir aquí. Perfecto. Muy bien. Ahí están. Que ahora sí se comparte de manera correcta la pantalla. ¿Se puede ver ahí la primera diapositiva? No, Carlos, se está viendo tu cámara, pero no se ve tu presentación. Muy bien, a ver, vamos a ver temas técnicos. Vamos a presentar ventana. Tenemos pantalla completa. Ahí seleccionamos. Y nos vamos a su presentación. Presentación acá. Y lo damos aquí. Maravilloso. ¿Sí se ve ahora? Sí. ¿Todo bien? Tu presentación ya está lista. Adelante, Bueno, Carlos. pues vamos a comenzar entonces con este tema. Primero, pues tratando de ver algunos aspectos importantes de lo que son las enfermedades neurodegenerativas. Sabemos que las características principales de ellas es que van a ser progresivas, que a la fecha no hay una cura para estas entidades. Y estas, por lo general, ¿por qué se presentan? Bueno, puede ser precisamente por la función anormal y el acúmulo en el sistema nervioso de algunas proteínas, y hay algunas otras que están disreguladas por la función anómala de algún gen o de varios genes. Entonces, estas son las características primordiales. Hola, buenos días. ¿Vienes por invitación? Sí. Bien, vamos a seguir. ¿Qué patologías entran en este contexto? Bueno, son muchas. Evidentemente, conocen las más prevalentes, que sería la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Hay algunas otras que entran en este conundrum de entidades menos conocidas porque tienen prevalencias muy bajas a nivel mundial. Si hablamos, por ejemplo, de una enfermedad de Parkinson, sabemos que la tasa de prevalencia a nivel mundial va de los 200 a los 425 casos por 100,000 habitantes. Versus, por ejemplo, enfermedades de neurona motora como la esclerosis lateral amiotrófica, que son tan solo una prevalencia de 5 a 8 casos por cada 100,000 habitantes. Saber, por ejemplo, que la enfermedad de Alzheimer, a la fecha hay poco menos de 70 millones de afectados en todo el planeta,
y que este porcentaje se va a triplicar para finales de este siglo. Enfermedades raras, infrecuentes, como enfermedad de Huntington y enfermedad de Wilson, que tienen una prevalencia a nivel mundial de menos de 5 casos por 100,000 habitantes. Y así podemos hablar de algunas cuantas de las que están viendo en la presentación. Obviamente las demencias, los síndromes córtico-basales, algunos parkinsonismos atípicos, ataxias espinocerebelosas, parapalesias espásticas familiares, que hay más de 80 formas descritas. En fin, y cada vez se van conociendo más entidades neurodegenerativas, como por ejemplo las proteinopatías por TDP43, DNA Binding Protein de 43 kilodaltons, ¿sí? Que da un cuadro muy similar cognitivamente hablando a la enfermedad de Alzheimer, pero que finalmente nos puede dar otras entidades como demencias frontotemporales, parkinsonismos, enfermedades de neurona motora, etcétera. Entonces, como pueden darse cuenta, hay una heterogeneidad clínica, fenotípica muy importante entre estas enfermedades que cada vez las vemos lamentablemente con mayor frecuencia. Ahora, los tratamientos, ¿qué hay a la fecha? Bueno, la mayoría de las veces han sido sintomáticos, si es que hay un tratamiento para ofrecer este tipo de patologías. Estos no detienen la progresión de la enfermedad. De hecho, una de las cosas más importantes es la búsqueda incansable de modificadores del curso de la enfermedad. Estos fármacos no están libres de efectos secundarios y a la par de esto, las terapias, conforme son más nuevas, los costos son muy elevados para poder tener un acceso por parte de la población en general. Y lo que se observa también es que conforme avanza la enfermedad se llega a tener falla terapéutica o fluctuaciones en la respuesta a los medicamentos. Las terapias que podemos decir que son novedosas van a tener diferentes rubros. Obviamente está el rubro farmacológico, pero también hay técnicas quirúrgicas y hay otro tipo de tratamientos no farmacológicos, como sería la rehabilitación cognitiva y motora, la inteligencia artificial, el uso de aditamentos electrónicos y de robótica que nos pueden ayudar para algunos de los fenómenos tanto motores como cognitivos en los pacientes. En cuanto a la cirugía, bueno, está la estimulación cerebral profunda, que puede ser a nivel de ganglios basales o de algunos otros núcleos, como puede ser el fornix, el núcleo basal de Meynert, el núcleo accumbens, psicocirugía y algunas otras técnicas que nos pueden ayudar precisamente para mejorar las condiciones de los pacientes. Y de fármacos, bueno, me voy a enfocar en la plática el día de hoy en fármacos novedosos que han venido saliendo, que han sido controversiales, pero que están bajo estudio y que posiblemente nos pueda dar una visión un tanto diferente a lo que veníamos haciendo al día de hoy con algunas entidades neurodegenerativas. Entonces, esto yo creo que es de los temas más suscitados al día de hoy, de lo que más investigación se está haciendo, y es el uso de los agonistas de lo que es el péptido relacionado al glucagón tipo 1 como factor neuroprotector en distintas entidades. Este paper reciente es un estudio, una corte retrospectiva, precisamente donde hacen un score de propensidad para que tengan mismas características de las personas que eran usuarios de agonistas GLP-1 versus aquellos que no lo usaban, y en una población pues bastante interesante, más de 100,000 sujetos. Los mecanismos propuestos de neuroprotección han sido varios, desde lo que es mejorar la sobrevida, la supervivencia celular, neuronal, obviamente, como apoyo metabólico, mejorar la función sináptica, el estrés oxidativo, la transmisión de vesículas a nivel neuronal, rol de inflamación, en la función mitocondrial, etcétera. Entonces, son moléculas muy interesantes que han estado generando bullicio a nivel de las organizaciones médicas por lo que se está observando con estos fármacos. En esta corte retrospectiva lo que vieron fue lo que es la tasa de fatalidad en usuarios versus no usuarios de agonistas GLP-1 y ver también el rol neuroprotector que conllevan en entidades neurodegenerativas diferentes como enfermedad de Alzheimer, de Parkinson y demencia por cuerpos de Levy. Entonces, lo que se llegó a observar en esto es de que en los casos de fatalidad aparentemente hay una reducción del riesgo de fatalidad
¿sí? Que es casi del 50% en aquellos usuarios, ¿sí? De agonistas GLP-1 versus aquellos que no lo usan, y primordialmente con el que vemos una reducción del riesgo mayor de casi del 70% en el riesgo de morir, es en aquellos que utilizaban semaglutide. Aparentemente esta molécula, posiblemente porque es de las más usadas, es de la que más experiencia se puede tener a la fecha, y es posiblemente la molécula de por qué nos da o nos confiere un factor neuroprotector mayor. Entonces estamos observando que semaglutide y dulaglutide nos reducen el riesgo, es una corte retrospectiva de más de 15 años de seguimiento, entonces nos reducen el riesgo precisamente a fallecer en aquellos usuarios de agonistas GLP-1, pero lo que observamos también es la prevalencia de patología neurodegenerativa entre usuarios y no usuarios. Entonces, lo que nosotros vemos es que el usar un agonista GLP-1 nos disminuye precisamente el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer de pues casi un 40%, ¿sí? Y nuevamente volvemos, si nosotros hacemos un análisis de subgrupos, vemos que el semaglutide aparentemente es el único que sí nos da significancia estadística en la reducción del riesgo, y que esta reducción del riesgo es poco más del 60% de desarrollar la enfermedad de Alzheimer a 15 años o más que tuvo esta corte retrospectiva. En cuanto a la enfermedad de Parkinson, nosotros lo que estamos observando es una reducción del riesgo de más del 20% de desarrollar enfermedad de Parkinson, y nuevamente la semaglutida es la molécula que nos da una significancia estadística en cuanto a la reducción del riesgo, donde observamos que es una reducción del riesgo de más del 40% a los 15 años que tuvo este estudio retrospectivo, más de 15 años. Y con respecto a la enfermedad de cuerpos de Levy, también vemos que hay una reducción prácticamente del 40% al usar un agonista GLP-1, y que esta reducción de riesgo es incluso mayor cuando se hace un análisis por subgrupos y se observa que la semaglutida nos reduce el riesgo de casi un 60% en desarrollar una demencia por cuerpos de Levy en aquellos usuarios de agonistas GLP-1. Ahora, ¿qué se ha suscitado con respecto a la enfermedad de Alzheimer en los últimos años? Bueno, están los anticuerpos monoclonales. Ha sido un tema controvertido al día de hoy. Hay 3 productos a la fecha que han sido, vamos a decir, autorizados por la Food and Drug Administration en Estados Unidos. Es básicamente la aducanumab, que actualmente está fuera del mercado, el lecanemab y el donanemab. Y esas 2 moléculas están autorizadas por la FDA y están bajo estudio. Ya el Leqembi es un hecho que ya se adquiere comercialmente, y hay algunos temas de controversia, obviamente, en este tipo de moléculas. ¿Cuál es la función primordial de esto? Bueno, pues estos medicamentos, estos anticuerpos monoclonales, la función primordial que van a tener es barrer precisamente el amiloide de la corteza cerebral y producir un tau que no esté hiperfosforilado. Esto por lo menos es la función, al menos con el donanemab, que es la producción de tau, una forma no fosforilada, no una protofibrilla, no una forma monomérica u oligomérica, que son las que se creen que pueden desencadenar esta fenomenología relacionada a la enfermedad de Alzheimer. Hay que recordar que de todas las enfermedades neurodegenerativas, la enfermedad de Alzheimer es la más prevalente, y que se puede observar también en personas jóvenes, asociado al gen de la presenilina 1, de la presenilina 2 o la proteína precursora de amiloide, en tanto que lo que es un genotipo epsilon 4, los alelos epsilon 4 o epsilon 4, epsilon 3, confieren un aumento en el riesgo para desarrollar una enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, esto es después de los 60 años, en tanto que las variantes patogénicas en los genes que ya les mencioné nos van a producir una enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Esto puede ser a los 40 años de edad o incluso antes. Hay que recordar que un polimorfismo en presenilina 1 es muy característico de los Altos de Jalisco. La presenilina 1, lo que es el polimorfismo ALA431 lo que se denominó como gen Jalisco, porque este polimorfismo en particular solamente se observa en 2 regiones en todo el planeta. Uno es en los Altos de Jalisco y 2 es en el sur de California, de las personas precisamente que migran a esas regiones con fines laborales. Entonces,
Esta es una situación que tenemos muy presente, es algo que llegamos a ver con cierta frecuencia, enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, regulada obviamente por un gen que es anómalo, que tiene una función patogénica. Entonces, en este paper precisamente es un metaanálisis de 4 estudios que hay con lecanemab, donde hay más de 2,000 sujetos que estuvieron expuestos a lecanemab y 1,400 controles. Y lo que observamos es cómo es el comportamiento en las escalas cognitivas, tanto la ADCOMS como la CDR y el ADAS-Cog. ¿Qué función ha tenido el uso de este tipo de fármacos? Lo que estamos observando en estos gráficos de bosque es precisamente una reducción en el puntaje, en la media. Esto se hizo a través de una media ponderada, ¿sí? No fue estandarizada, fue una diferencia en medias ponderadas y fue a través de un modelo de efectos aleatorios. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este metaanálisis, 3 de los 4 estudios que sí tuvieron la escala ADCOMS o la escala CDR o el ADAS-Cog, ¿sí? Estamos observando que hay una reducción en el ADCOMS más o menos de 0.05 puntos en la media, ¿sí? En la escala ADCOMS versus aquellos que no usaban lecanemab, que en la escala CDR también fue una diferencia de 0.43 puntos de diferencia de medias con respecto a la CDR, y en el ADAS-Cog de 1.34 puntos de diferencia. Entonces, esto nos está orientando a que cognitivamente hay una mejora con el uso de lecanemab versus aquellos que no lo usan. Viene un tema muy interesante que son los efectos secundarios, y esto tiene que ver cambios imagenológicos relacionados a amiloide, que se conocen como ARIA, y esto hay 2 subgrupos: E, cuando hay un edema cerebral maligno, y H, cuando hay depósito de hemosiderina por hemorragia a nivel del encéfalo. Entonces, lo que estamos observando, que si bien hay efectos cognitivos que perseguir y que observar en usuarios de lecanemab, también estamos observando que hay un aumento en el riesgo de desarrollar un edema cerebral maligno. Aquí se entran los 4 estudios que evaluaron esto, y estamos observando precisamente un riesgo relativo de 7.96. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que están expuestas a lecanemab tienen 696% más riesgo de desarrollar edema cerebral maligno, ¿sí? Al tiempo de duración de estos estudios, ¿sí? Que fue aproximadamente hasta de 1 o 2 años, dependiendo del estudio, versus aquellos que no lo utilizaban. De la misma manera, estamos observando que el riesgo de hemorragia, ¿sí? Por esta angiopatía amiloide cerebral que tienen de manifiesto las personas con Alzheimer, es un riesgo relativo de 1.75. Tienen un 75% más de riesgo de desarrollar hemorragia en aquellos que son usuarios de lecanemab versus aquellos que no lo utilizaron. Esto es de llamar mucho la atención porque este metaanálisis no muestra heterogeneidad. Entonces, realmente, si ven, el I cuadrado es de 0, tanto en las escalas cognitivas que habíamos pasado previamente, como a nivel de efectos secundarios. Entonces, son estudios muy homogéneos, percibieron lo mismo, no hubo otros factores que nos estuvieran influyendo en los resultados. Y pues básicamente el sesgo de publicación queda de ver. ¿Por qué? Porque son menos de 10 estudios los que se incluyeron en el metaanálisis. ¿Qué cosas hay respecto al tema del lecanemab? El punto álgido, la costo-efectividad. Nosotros vemos siempre lo que es calidad, seguridad y eficacia en toda molécula que sale al mercado. Y posteriormente se empieza a evaluar la costo-efectividad. ¿Cuánto tengo que pagar yo por la mejora con esta intervención? ¿Qué es lo que se ha visto? Bueno, pues este estudio también reciente que le tira precisamente a los costos que hay con estos medicamentos, estamos observando que en dar un tratamiento estandarizado, lo que todo el mundo hace, dar anticolinestearásicos en fases leves a moderadas de la enfermedad y acompañar de un antiglutamatérgico en fases tardías de la enfermedad, nos cuesta en promedio $190,000 para tener 5.58 años de vida ajustados por calidad. Lo que nosotros estamos observando, hicieron varias modalidades, varias estrategias para ver en cuál de ellas pudiera ser costo efectivo dar lecanemab, ya sea haciendo niveles plasmáticos, por ejemplo,
de proteína tau hiperfosforilada o de medir niveles de A beta 40 y 42, etcétera, el líquido cefalorraquídeo con el PET, etcétera, y lo que vemos es que lamentablemente en ninguna de las estrategias es costo efectivo el añadirle lecanemab a una persona con Alzheimer versus lo que seguimos haciendo, el tratamiento estandarizado que en todo el planeta se hace. Entonces, esta es una situación importante, es un punto álgido de utilizar estas moléculas al día de hoy por los costos y la efectividad que nosotros estamos teniendo al momento de utilizar este tipo de moléculas. Tiene otro de los anticuerpos monoclonales que está recientemente autorizado por la FDA para su uso en la enfermedad de Alzheimer, que es el donanemab. Tenemos aquí uno de los estudios interesantes en la enfermedad de Alzheimer temprana. Esto es con menos de 18 meses de evolución. Y lo que estamos observando precisamente en este estudio prospectivo es cómo hay una disminución en lo que es el cambio a nivel cognitivo en las personas usuarias de donanemab versus en aquellas usuarias de placebo. Nada más quiero que vean pues el truco que hay para tratar de poderle dar linealidad y maximizar el efecto, cómo usaron una diferencia de mínimos cuadrados para lograr esto. Y la otra cosa que estamos viendo es una P que está, si bien significativamente estadística, desde el punto de vista estadístico es significativa, tiene una tendencia hacia la no significancia estadística, asumiendo un alfa del 5%, sabemos que estamos asumiendo un error tipo 1 en 1 de cada 20 mediciones. Entonces, esto también es importante porque es una de las cosas a fijarnos que si bien se observa una diferencia que es estadísticamente significativa, vemos que podemos estar asumiendo un error tipo 1 simple y llanamente por la cantidad de sujetos que estuvieron involucrados en el estudio. Entonces, fue un estudio de 76 semanas donde vemos pues que hay una mejora, por lo menos en las escalas cognitivas utilizadas con donanemab, y aquí lo vemos de los outcomes secundarios, ¿sí? Utilizaron el CDR, el ADAS-Cog, ¿sí? Para actividades de la vida diaria y el Mini-Mental. El único lugar donde no nos dio diferencias en las escalas de actividades de la vida diaria en el Mini-Mental, vemos cómo al final de las 76 semanas la diferencia no es estadísticamente significativa. Entonces, hay aparentemente cierta mejoría en la escala cognitiva, hay aparentemente cierta ralentización en la progresión de la enfermedad degenerativa como tal, pero debemos de tomar en cuenta algunos otros factores aunados a esto. Este es otro de los estudios recientes que han salido con donanemab, donde tenemos 126 sujetos que fueron sometidos a placebo y 131 a la molécula en cuestión, y estamos observando cómo hay una diferencia estadísticamente significativa en la depuración precisamente de amiloide medido a través de un PET para amiloide con fluortaucipir, y vemos cómo hay una reducción, ¿sí? En aquellos usuarios de estos anticuerpos monoclonales, como hay una reducción significativa en cuanto a la reducción de acúmulo de amiloide en la corteza cerebral. Aquí alguno de los temas en cuestión es que hay pérdidas superiores al 20%, y esto pues obviamente la validez interna y externa está comprometida por esta pequeña situación, ¿no? De esto hicieron un segundo estudio de largo plazo con esta misma cohorte, personas incluidas a 76 semanas, y vemos precisamente otra escala cognitiva, el IADRS, cómo mejora cognitivamente aquellos sujetos sometidos a donanemab versus aquellos que fueron sometidos a placebo, una diferencia estadísticamente significativa. Hay una menor tasa de progresión en el empeoramiento cognitivo en aquellos sometidos a la molécula. Esto lo observamos también en la escala CDR, como lo pueden ver, hay una diferencia, ¿sí? Las personas que utilizan donanemab a lo largo de 76 semanas tienen una reducción en lo que es la tasa de progresión en el empeoramiento cognitivo versus aquellos que utilizaron placebo. Pero vienen también temas interesantes respecto a esta molécula. Una de ellas es el costo,
siguen siendo moléculas que no son costo efectivas, y voy a ver adelante el por qué, voy a comentar el por qué, pero además tienen los riesgos de desarrollar precisamente efectos secundarios relacionados al amiloide, los famosos ARIA. Entonces, hay que partir de que las personas que están expuestas a anticuerpos monoclonales que van contra el amiloide, 1 de cada 3 va a experimentar un ARIA. Y hay que comprender que este edema cerebral maligno que pueden desarrollar, o las hemorragias amiloideas que pueden desarrollar secundario al uso de estos fármacos, pues pueden ser muy graves, pueden poner en peligro la vida y pueden empeorar la funcionalidad de esa persona. Entonces, esto es porque los institutos NICE en Inglaterra han rechazado el uso del lecanemab y ahora del donanemab por esto, porque son estrategias que no son costo efectivas para cualquier sistema de salud en el planeta. Y esta revisión reciente precisamente nos habla un metaanálisis para ver cuál es el efecto de los diferentes medicamentos que son anticuerpos monoclonales dirigidos contra el amiloide. Si bien los que están autorizados actualmente por la FDA son el lecanemab, el donanemab e inicialmente el aducanumab, que ya salió del mercado por sus efectos secundarios, nosotros vemos que el efecto al medir un delta de Cohen, ¿sí? Un efecto en la diferencia de medias estandarizadas, vemos que el efecto llega a ser muy pequeño a pequeño. Entonces, esto hay que tomarlo muy en serio, y lo mismo también el número necesario a tratar. O sea, imagínense nada más 30, 35 sujetos para que a uno le vaya bien, para que a uno le mejore en algo la escala cognitiva, pues realmente esto pues es otro punto que se debe de tomar en cuenta. Por otro lado, otro punto álgido que nos ha resultado de usuarios que usan anticuerpos monoclonales contra amiloide es que por alguna extraña razón tienen una involución encefálica más acelerada que aquellos que no lo utilizan. ¿Qué quiere decir? Presentan una atrofia cerebral más marcada aquellos que usan anticuerpos monoclonales versus aquellos que no lo utilizan. Eso es otro de los puntos que también debe de llamarles la atención al momento de pensar en utilizar en una persona en particular este tipo de fármacos. Vienen muchas otras cosas, obviamente, en el contexto de tratamiento de enfermedad de Alzheimer, desde aquellos que son modificadores de la enfermedad, biológicos o moléculas pequeñas, vienen para manejar la sintomatología neuropsiquiátrica, la ansiedad, la depresión, los episodios de delirio, el fenómeno Sundowning, la confusión mental en sí, la irritabilidad, la agresividad, etcétera. Bueno, vienen algunos otros fármacos que están en diferentes fases de estudio y vienen potenciadores cognitivos, más allá de los 4 que tenemos que están aceptados por la FDA para que puedan funcionar, como el donepezilo, la ribastigmina, la galantamina y la memantina, que son los únicos 4 que realmente tienen alguna función al día de hoy en el manejo de estas entidades. Vamos a pasar ahora a lo que es la enfermedad de Parkinson, que es lo que ha salido reciente. Bueno, en el 2022 sale en New England Journal of Medicine 2 publicaciones en agosto, conjuntas. Una de ellas es un anticuerpo monoclonal que va dirigido precisamente contra la alfa-sinucleína para barrer las formas monoméricas, oligoméricas, las protofibrillas, las fibrillas, ¿sí? Las formas anormales de alfa-sinucleína. No sabemos bien para qué sirve la alfa-sinucleína. Sabemos que tiene que ver alguna función en lo que es la neurotransmisión a nivel sináptico y en el tráfico de vesículas y la función sináptica adecuada. Más allá de eso, son puras especulaciones. Lo que sí sabemos es que el cuerpo de Lewy, que es el marcador histopatológico por excelencia para las sinucleinopatías, es una inclusión intracitoplasmática que está rica en formas anormales de alfa-sinucleína. Entonces, partiendo de esta premisa, se han dado la tarea de buscar un anticuerpo precisamente que pueda barrer con estos cuerpos, con estas formas inmaduras o estas formas anómalas de alfa-sinucleína. Uno de estos fármacos es precisamente el Cinpanemab, que se utilizó en la enfermedad de Parkinson temprana, aquellos que tenían 1.5 en la escala de Hoehn-Yahr, no más de eso, y se hizo a 4 brazos este estudio,
que lo terminaron lamentablemente por futilidad. Esto quiere decir que no fue superior el efecto del placebo. De hecho, el placebo creo que les fue mejor que con el Cimpanemab. Hicieron 4 brazos a diferentes dosajes y lo que se observó es que en un análisis interim vieron que este medicamento no estaba funcionando y se canceló de manera temprana. Entonces, si bien barría la alfa-sinucleína inmadura o anormal, los pacientes o los sujetos de investigación que participaron en este estudio, al parecer, no mostraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los cambios en las escalas motoras o de la actividad de la vida diaria, ¿sí?, que es la UPDRS, y lo que sí mostraron es de que en algunos de ellos hubo un empeoramiento incluso mayor por estar utilizando el medicamento. El otro paper del cual les menciono, que viene ahí a la par de Cimpanemab, es el prasinezumab. Hace algunos años se cacareaba este estudio, el estudio Pasadena, donde este medicamento, también un anticuerpo monoclonal, el PRX002, se daría en sujetos con enfermedad de Parkinson temprana. Pueden ver ahí los brazos, cómo se dividieron. Y se dio prasinezumab también a diferentes dosis y el estudio dio negativo. Dieron 1.500 y 4.500 miligramos al día o placebo, y lamentablemente lo que se vio es que tampoco aportó mayor, no fue diferente al placebo en cuanto a las escalas que debíamos de observar, como lo podemos ver aquí. El estudio fue a 52 semanas, lo demás, pues bueno, básicamente lo que fue ya una fase abierta a 2 años, y donde observamos que no hay diferencias estadísticamente significativas en la UPDRS, en la parte 1 que va a cognición, parte 2 actividades de la vida diaria y parte 3 en lo que es la escala motora, y posteriormente en un análisis de subgrupos, lo que fue la parte motora exclusivamente, donde observamos que no hay diferencias en tanto dar prasinezumab o dar placebo. Sin embargo, este estudio lo tratan de resucitar con otro que se publica en abril del año pasado, donde al hacer un análisis de sensibilidad de esta misma cohorte de sujetos tratados con prasinezumab, se observa que en las formas agresivas de la enfermedad, esto es aquellos que ya tenían tratamiento con inhibidor de la MAO, aquellos que tenían una escala de Hoehn-Yahr ya con afectación bilateral, aquellos que tenían desorden de conducta del sueño REM, que sabemos que es el marcador clínico por excelencia para neurodegeneración, y aquellos que tenían una forma difusa maligna de enfermedad, eran aquellos quienes podrían tener beneficio al estar expuestos al prasinezumab, no así en las formas leves. Entonces, de esta manera, torturando los números, como se suele decir, lograron darle cierta significancia estadística en cuanto a mejora de sujetos expuestos a prasinezumab versus aquellos que no estuvieron expuestos. Es una luz de esperanza. ¿Para qué? Para que se sigan realizando estudios prospectivos con esta molécula y ver realmente bajo qué condiciones el poder barrer alfa-sinucleína anómala de nuestro organismo pudiera conferirnos neuroprotección y ralentizar el curso de la enfermedad de Parkinson. Vienen muchísimos medicamentos en estudio, algunos como modificadores de la enfermedad, que en lugar de dudas será algo interesante, y otros como tratamiento estandarizado. Algunos de ellos pues ya están básicamente ya comercializados, como es la opicapona, que es un inhibidor de catecol-ortometiltransferasa, que ya se adquiere precisamente en los Estados Unidos para tratar de mejorar el efecto dopaminérgico. Por último, voy a hablar algunas cosas sobre esclerosis lateral amiotrófica, que de todas las enfermedades de neurona motora es la más prevalente, aunque suele ser rara, 5 a 8 casos por 100,000 habitantes. Y este es del grupo de italianos, un compañero mío es quien estuvo a cargo de esta investigación, ya del 2015-2016, donde expusieron a lo que es el ácido tauro-urso desoxicólico a sujetos con esclerosis lateral amiotrófica, aparentemente para mejorar la mielinización de las neuronas motoras y mejorar la neurotransmisión sináptica de las mismas. Estuvieron unos expuestos a TUDCA, otros con placebo, y observaron a 54 meses cuál fue la progresión de la enfermedad, viendo precisamente en este modelo de regresión lineal que hicieron una mejoría
en cuanto a la tasa de progresión medida a través de la escala funcional de ELA. Entonces, estamos observando que hay una diferencia de más de 5 puntos en cuanto a la tasa de progresión y, de igual manera, la sobrevida, hubo 13 funciones en sujetos que estuvieron expuestos a placebo y una sola de aquellos expuestos a TUDCA. Por esta razón, precisamente, es que salen publicaciones posteriores donde hacen una combinación de TUDCA con fenilbutirato bajo esta consigna de mejorar precisamente la sobrevida de las neuronas motoras. ¿Y qué es lo que se observa? Se observan algunos efectos precisamente en cuanto a la sobrevida de estos pacientes medida a través de tiempo de llegada a muerte o a traqueostomía o a hospitalización. Se observa que hay una diferencia interesante, hay una reducción del riesgo de llegar a esto de casi el 50%, del 47%, ¿sí? Para muerte o traqueostomía, esto es casi del 40% la reducción de riesgo para desarrollar esto y una reducción de casi el 50% en cuanto a hospitalización se refiere. Entonces, esto es una molécula interesante, está en estudio, hay algunos estudios que nos van a hablar de la negatividad de la molécula, otros a favor de la misma. Sigue en estudio precisamente la combinación de fenilbutirato con ácido tauro uso desoxicólico. Vemos aquí el estudio Centauro, que es básicamente la fase abierta de este estudio inicial de New England Journal of Medicine, donde observamos una diferencia aparentemente en la sobrevida en aquellos expuestos de manera prolongada a esta molécula. Y observamos que hay una reducción de casi el 50% en el riesgo de muerte a por lo menos 32 meses que duró este estudio. Vemos también otra de las moléculas que se han intentado, es un oligonucleótido antisentido que se llama tofersen, y que este va dirigido precisamente a barrer las formas anómalas o de silenciamiento genético, es una terapia de silenciamiento genético para precisamente evitar la expresión de la superóxido dismutasa 1. La superóxido dismutasa 1, para que tengan una idea, era el 21% prácticamente de las formas familiares de esclerosis lateral amiotrófica. Se creía hasta el 2017 que era la forma genética más prevalente de esclerosis lateral amiotrófica. Desde ese año sabemos por múltiples estudios en todo el mundo de casuística que la forma más prevalente es la expansión del hexanucleótido C9orf72. En el cromosoma 9, el marco de lectura abierto 72, se expande, está esto medido por un hexanucleótido, esta proteína está conformada por un hexanucleótido que se expande más de 30 repeticiones, ya es patogénica y nos puede dar ELA, nos puede dar demencia frontotemporal, nos puede dar enfermedad de Alzheimer, nos pueden dar parkinsonismos atípicos, etcétera. Pero bueno, este oligonucleótido antisentido iba dirigido precisamente para lo que es evitar la expresión de la superóxido dismutasa 1 anormal en sujetos con ELA, entonces incluyeron algunos cuantos, 72 y 36, unos de inicio temprano versus aquellos de inicio tardío, y a las 28 semanas que fue el punto de corte, no se dieron diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, en la extensión, en la fase abierta, empieza a verse cierta mejoría en aquellos que continuaron utilizando este medicamento. Se empiezan a abrir las curvas y empezamos a ver que sí hay una diferencia en cuanto a la tasa de progresión o empeoramiento en aquellos que tienen esclerosis lateral amiotrófica por una variante patogénica en superóxido dismutasa 1. Es un medicamento que se dio como negativo, pero que en las fases de extensión empezamos a ver que hay diferencias en cuanto a la tasa de progresión se refiere. Vienen muchísimos medicamentos que están en estudio precisamente para lo que es esclerosis lateral amiotrófica. Son más de 20 que vienen al momento, diferentes mecanismos de acción. Aquí estoy poniendo nada más una reseña de algunos de ellos. Entonces, pues tendremos que esperar qué es lo que sale en un futuro. Entonces, quiero concluir la plática, ya estamos sobre los tiempos.
comentándoles que hay nuevas líneas de investigación en enfermedades neurodegenerativas. Sin lugar a dudas es una rama muy interesante en la medicina, y si bien no todas las intervenciones nos han mostrado una eficacia inicial, se empieza a tener más claridad en lo que está sucediendo realmente, cuál es la fenomenología, la fisiopatología por lo cual dan estas enfermedades. Y también es muy importante es de hacerse notar que en los últimos 30 años estas patologías no se conocía lo que llegamos a conocer el día de hoy, o sea, los mecanismos de por qué están dando, cuáles son todas las líneas de investigación que hay, neuroinflamación, disfunción mitocondrial, lesión endotelial, disfunción sináptica y un gran etcétera. Cada vez hay más líneas de investigación, cada vez se conoce más el por qué puede estar dando este tipo de entidades. Si esto al día de hoy nos ha generado todo este conocimiento y cómo estamos observando que los tratamientos, lejos ya de estar siendo sintomáticos, es para tratar de frenar el avance o incluso tratar de curar la expresión de estas enfermedades, no me imagino qué es lo que podremos esperar en los próximos 50 años. Entonces, con eso doy por terminada mi plática y pues no sé si haya tiempo para preguntas. Déjame presentar. Perfecto. Si quieren aquí, bueno, si ponen algo, verlo. Muy bien. Ok. Muy bien, pues nada, vemos, estoy abierto a preguntas que se quieran hacer. Ahora voy a dar aquí. Muy bien. Gracias, doctor Carlos. Vamos a dar un espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta para el doctor Carlos, puede hacerlo por medio de mensaje o levantar la mano. Tenemos un mensaje de la doctora Margarita Córdoba. Perdón, lo que pasa es que estaba atendiendo una persona. Muy bien, no sé si hubiera preguntas para el doctor Carlos, para que podamos dar continuidad. Tenemos un mensaje de la doctora Margarita Córdoba. Adelante. Luz María está levantando la mano. ¿Qué le doy? Nada más dígale que Para poder leerlo. Luz María ha levantado la mano. Adelante. sí, bueno, ella enciende su micrófono. Hola, buenas tardes. Muy padre la presentación, muy interesante. Lo felicito, doctor. Solo para preguntar, ¿cuántos tipos de Parkinson hay? Y me supongo que hay unos entre más joven, son más rápidas su evolución, y entre más grande, un poco más lenta. ¿Estoy bien? Sí, a ver, es una pregunta muy interesante. Realmente, por términos de facilidad, dicen enfermedad de Parkinson. Actualmente lo que hablamos es de enfermedades de Parkinson y de un síndrome parkinsoniano como tal. Si hablamos, me acuerdo hace algunos cuantos años, decía el doctor Stanley Fan, que por lo menos había 30 formas clínicas diferentes, todas ellas de la enfermedad. Si nosotros hablamos de formas genéticas en la nomenclatura internacional, hay 25 formas diferentes, todas ellas de enfermedad de Parkinson, nada más genéticamente hablando, y hay una lista de más de 200, ya con una función genética anómala, esperando que les den turno para poderse añadir. Entonces, hay formas jóvenes definitivamente, o sea, tenemos niños y adolescentes incluso con enfermedad de Parkinson, esta obviamente mediada genéticamente, y va a depender de si hay o no una implicación genética, porque hay formas adultas esporádicas
y que tienen un contexto genético. Lo más común que vemos, por ejemplo, variantes patogénicas en dardarina, que se conoce también como LAMP2, Leucine Rich Repeat Kinase tipo 2. Vemos que por lo menos entre el 2 y el 5% de las formas esporádicas de enfermedad de Parkinson en adultos, en edad geriátrica inclusive, son mediadas por esta variante patogénica. Entonces, las personas que inician de manera temprana, antes de los 50 años, de acuerdo a la nomenclatura actual, se conoce como Early Onset Parkinson's Disease, y siempre debemos de buscar una causa genética, aunque no haya antecedentes familiares. ¿Por qué? Pues porque se expresan de esta manera. ¿Las personas jóvenes tienen mejor pronóstico? Sí, pero desarrollan disinesias y fluctuaciones a la respuesta dopaminérgica de manera más temprana. Las personas adultas mayores, dependiendo de la variante clínica, es qué evolución van a tener. Si es una variante tremorígena benigna, les va a ir maravillosamente bien. Si es una variante clásica, la vamos a pilotear bien con medicamentos. Si es una variante rígido-acinética, son formas más malignas de la enfermedad. Y si es una variante PIGD, que quiere decir Postural Instability Gait Disorders, esas son las variantes más malignas porque suelen ser parkinsonismos atípicos. Muchas veces son una parálisis supranuclear progresiva, por ejemplo. Entonces, dependiendo de cuál es la fenomenología clínica, es qué puedo esperar yo en cuanto al pronóstico con esa enfermedad en particular. Muy bien. Hay varias felicitaciones, Carlos, para ti. La doctora Margarita Córdoba, el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero y la mía propia. Creo que abordaste muy bien el tema, se comprende mucho mejor. En su mejor momento, sabemos pues que muchos compañeros están trabajando y ocupados y esta sesión se ve después ya grabada en los canales de YouTube, pero tuvimos 14 compañeros que estuvieron presentes de manera presencial. Y bueno, reiterar, invitar a participar en los canales de comunicación de YouTube de la Sociedad de Médicos Adscritos para poder volver a ver este tipo de pláticas que con mucho fortalecen nuestra enseñanza y aparte también nos dan una idea de la calidad de nuestros adscritos y de lo que están haciendo nuevo, ¿no? Que creo que eso es lo que vale la pena que resaltemos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario para el doctor. La doctora Marisela Vázquez también te manda a felicitar y parece pues que no hay más que aplausitos por aquí, que yo creo que bien ganados, muy bonita plática. No sé si hubiera algún Betty, algún mensaje que dar por parte de la Sociedad de Médicos Adscritos. Ninguno, doctor. Solamente agradecer al doctor Carlos Zúñiga por su participación y invitarlos a todos también al canal de YouTube. Muy bien, pues si no queda nada, bueno, sigamos atentos a las sesiones, a nuestro programa académico y a nombre del doctor Zúñiga, yo les doy las gracias, Carlos, muy amable por participar y a todos que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.